Bien, bienvenido el señor Juan Manuel Ottaviano. Tenemos muchas cosas que conversar sobre el mundo laboral. Demasiado. Y sindical. Demasiado. Tenemos chismes del mundo sindical, ¿verdad? Sí, recién hace una horita, la CGT le dijo al gobierno que no va a participar en la reunión que estaba convocada el miércoles. Ajá. Era una reunión pensada para hablar de la verdadera reforma laboral, que es lo que Milei anunció en su discurso aniversario. Sí. Una reforma laboral verdadera. Sí, ¿qué sería como eso? Como si la anterior hubiera sido de joda, era de joda, mentirita. La que está, sí. Y el tema de la charla, de la reunión del miércoles que viene, de este miércoles, iba a ser temario abierto, verdadera reforma laboral. La CGT le comunicó hace unas horitas, creo que después el gobierno dijo, la suspendemos nosotros, pero finalmente la reunión no se hizo, porque la CGT le venía diciendo al gobierno, no vamos a la reunión si no cierran antes las paritarias de camioneros y de sanidad. El gobierno le estaba poniendo un tope de no más del 3% de los acuerdos de aumentos, y tanto sanidad como camioneros ya estaban cerrando acuerdos por encima de ese 3%. Como no cerraron las paritarias, la CGT le comunicó al gobierno que no va a participar de la reunión de la verdadera Como para reforma. entender, ya se habían puesto de acuerdo los empresarios con los trabajadores y el gobierno dijo no me gusta. El gobierno Más había, o menos así, el ¿no? gobierno había convocado. Porque estaba por encima del tope del gobierno. El gobierno había convocado a esta reunión del miércoles al G6, a las 6 cámaras más importantes de las empresas y a la CGT para hablar de la verdadera reforma laboral. Sin temario, sin contenido, sin saber qué era la reforma, y de eso un poco vamos a hablar. La CGT le dijo, no vamos a esa reunión si antes no cierran, si antes no homologan, no aceptan, no firman las paritarias que ya tenemos en vías de acuerdo. Porque el gobierno no quiere que esas paritarias cierren, porque esas paritarias están por encima del 3% mensual. Que es lo que más le interesa al gobierno de las paritarias, que no aumenten más del 3%, porque más de eso metería una distorsión en el programa económico. Para el gobierno no tendría sentido que haya aumentos mayores al 3%. Bueno, porque una de las anclas de la inflación, una de las anclas de la inflación también es el salario, ¿no? Sí, vos en la semana entrevistaron la semana pasada a Sebastián Echemendi de Fundar, que les contó un informe de ingresos, ¿no? Es decir, cómo evolucionaron los ingresos de cada uno de los sectores de trabajadores, los ingresos populares. Y lo que se ve es que si bien el sector asalariado registrado en los últimos meses logró empatar la pérdida que se había sufrido en enero, todo el resto de los ingresos populares, programas sociales, AUH, jubilaciones, etcétera, no lograron recuperar lo anterior. Lo que habla también de que esa devaluación en ese momento buscó ser un shock licuador. Sí, para reducir los salarios, los ingresos en todo sentido, para todas las categorías, para toda la gran heterogeneidad de los ingresos. Porque desde ahí algunos empezaron a acompañar la inflación, desde ahí, luego de haber licuado un 25% más o menos, a algunos sectores. Pero ¿cuál es la, vamos a decir, novedad o lo que continúa dentro del programa económico de gobierno de Caputo? Que es, en las paritarias más grandes no quieren aumentos por encima de la inflación, aunque eso sirva para recuperar lo perdido en enero, febrero de este año. Es decir, ¿por qué hay algunos sectores que todavía están tratando de cerrar paritarias por encima de la inflación mensual? Porque están tratando de recuperar lo pasado. Ahí inclusive hubo una discusión metodológica de si el gobierno lo que está haciendo es medir como punta a punta los ingresos de los trabajadores, viendo si respecto de, por ejemplo, noviembre del año pasado hubo aumentos. Bueno, puede ser que ahora, año a año, haya habido un aumento, pero lo que hay que mirar es cómo evolucionaron esos ingresos durante todo el año. Y capaz tuviste malaria en enero, malaria en febrero, malaria en marzo, malaria en junio, después una recuperación, y ahí recién llegás a empatar a como estabas al año pasado. Pues ya la pasaste. Pero la pasaste muy mal durante 5, 6, 7 meses. Por eso es que los sindicatos grandes, como por ejemplo Sanidad o Camioneros, que conducen la CGT, entre otros, le quieren hacer ver al gobierno que no se puede hablar de reforma laboral si no se terminan de recomponer los ingresos de los sindicatos. Hago una pregunta antes de que me hables de la reforma laboral, la verdadera. La verdadera, la posta. ¿Cómo está la CGT? ¿Qué tan representativa del mundo laboral está ahora que Pablito pegó el portazo? Que también se fue Manrique. Paco Manrique se había ido antes. Mirá, para mí son ahí hay dos dimensiones o dos aspectos. Uno,
lo que vos decís de la representación, que creo que está en debate o está en cuestión, pero no por la falta de representación de la CGT, sino porque el trabajo informal no está La cantidad de trabajadores registrados. Claro, el trabajo asalariado no registrado viene creciendo. Ahora, que venga creciendo el trabajo asalariado no registrado no quiere decir que haya más informales que formales, o haya más trabajadores pobres que trabajadores de ingresos medios. Todavía la primera minoría, la mayor porción de los trabajadores en la Argentina están asalariados en el sector privado y son asalariados en el sector privado registrados. Esa es la mayor porción. Eso sería... 5. No, el 40% de la masa ocupada. Y eso, en relación a otros países de la región, y aún después de varias crisis en la Argentina, porque sigue siendo alto. Las hubo y esta evolución, sigue siendo alto. Lo cual es un piso muy importante para negociar con los gobiernos cuando hay programas de ajuste. Es un piso importante que casi la mitad de los trabajadores de la Argentina, sus salarios estén determinados por la negociación colectiva. Esto de alguna manera derrama no sería la palabra, pero teniendo un piso más alto, ¿hace que el piso de los no registrados también pueda por lo menos aspirar a parecerse a ese? ¿Y quien la puja o acaso hace que haya todavía más desigualdad adentro del mundo del trabajo? Por lo menos más despegada de la representación. Hay mayor fragmentación del mundo del trabajo en el sentido de que la movilidad social, la movilidad entre esos como subsegmentos del mundo del trabajo es menor. Es decir, del trabajo asalariado no registrado, podés pasar en general, si hay un momento de avance, de expansión de la actividad, etcétera, a tener un asalariado registrado. Bueno, eso no está pasando. Todos están quedando en su lugar, sería. Y eso se recrudece cuando hay recesión económica. A lo sumo, o te caes o te quedás en el lugar en donde estás, pero no vas hacia adelante. Y me parece que eso genera también como distorsiones, por no decir bronca, entre los asalariados, expectativas, exactamente, entre los segmentos del mundo del trabajo, que es donde parece ser que el peronismo no logró operar para como unir o pegar esas partes, que en definitiva es provocar movilidad social, que no haya bronquita, digo, entre subsegmentos, sino en todo caso como mayor alianza. Claro. El gobierno ahora... Por eso te preguntaba qué tan representativa es la CGT. Bueno, es por eso yo digo, te diría que quizás en términos de representación yo veo que eso está, digo, la transformación todavía no es tan profunda como para sostener que la CGT representa una minoría. No, la CGT y las centrales sindicales representan una mayoría de trabajadores y eso es importante. Quizás ahora, el trabajo sería que los no registrados no miraran a los registrados como si fueran privilegiados. Ahí está el debate, me parece. Bueno, sino que son personas que tienen derechos y que ellos deberían adquirir, ¿no? Porque además el trabajador no registrado, que es una situación que hay que atender en el sentido de que no le podés decir a ese trabajador, ojo que podés perder tus derechos porque no los tienes, ¿no? Esto fue también parte de la narrativa, digamos, del peronismo en la campaña pasada. Bueno, el Pitu siempre decía, ¿no? Él va a jugar a la pelota y de repente hablaba del aguinaldo y nadie sabía de lo que era. O decir, ojo que vas a perder el aguinaldo. Pero a la vez que hay que atender que ahí hay vulneración de derechos o falta de derechos, también hay que poder defender el piso de derechos que conquistaron los muchos. Sí. Sobre todo para no provocar desde la política ese enfrentamiento o no echar nafta a ese posible enfrentamiento de distorsión que hay entre los subsegmentos. Ahora, todo esto no explica, para mí, la ruptura de la CGT o la salida de Pablo Moyano y de Manrique. Es otra cuestión. En todo caso, lo que lo explica es qué postura asume la CGT en el diálogo o en el conflicto frente a este gobierno con este programa económico. Y lo cierto es que para mí la CGT logró mucho para frenar las grandes reformas laborales que Milei había planteado desde el principio, las de diciembre del año pasado. Más en la justicia que en la política. El DNU 7030. En la justicia también un laburo muy interesante que hicieron con los bloques parlamentarios para evitar que la reforma laboral fuera más profunda. Se cayeron varias sesiones de la ley Bases, ¿no? Que hizo que se frenara la primera gran versión de la reforma laboral. Hubo varias movilizaciones, algunos paros nacionales. ¿Podría haber habido más? Cierto. Podría haber habido más. Ahora, ese mayor conflicto hubiera logrado mayor éxito para los trabajadores, para los sindicatos, para la propia CGT. Bueno, esto es lo que está poniendo en discusión Pablo Moyano. Para él, sí,
una mayor conflictividad, era como una obligación por parte de la CGT, porque iba a haber mejores resultados. Bueno, si ahora vemos por qué la CGT le suspende la reunión sobre la verdadera reforma laboral al gobierno, no es porque si tiene que hacer más conflicto o menos conflicto. Pone sobre la mesa, no cerraron las paritarias de sanidad, no cerraron las paritarias de camioneros, entonces, ¿por qué vamos a hablar de reforma laboral? Y a mí me parece que también es interesante ver que el diálogo o el conflicto, ya no del gobierno con la CGT, sino con los empresarios, está desordenado. Es decir, la CGT, las centrales sindicales, también la CTA, tienen una dificultad porque ven que algunos grandes empresarios no se posicionan claramente en la relación frente al gobierno. Sí respaldan el programa económico en términos generales. Esto sí. Se viene diciendo, ¿no? En general hay como un respaldo generalizado al programa económico porque es bajo la inflación y estamos en una fragilidad estable, como decía algún analista en esta misma mesa. Pero la semana pasada Paolo Roca, en un encuentro de empresarios, le dijo al gobierno, o le dijo a Milei, sobrecumpliste las expectativas que teníamos respecto al programa económico, pero todavía hay que nivelar la cancha. ¿Y a qué se refería con nivelar la cancha? ¿Qué? Que la apertura económica, la apertura comercial, la apertura de las importaciones del programa económico al acero chino está poniendo en serios problemas todo el complejo acerero de la Argentina, en donde por supuesto Paolo Roca es un gran representante. Y lo que está pasando es que el acero chino está ganando mercados en Latinoamérica, ahora en la Argentina, que tenían protección estatal, barreras arancelarias antes y no las tienen ahora. Entonces hay respaldo de Paolo Roca al programa económico. Sí, a la parte petrolera. Por ejemplo. Pasa que, claro, esos tipos como Paolo Roca... Bueno, pero Roca es un vivo, la que le conviene a él le gusta, esta así, por eso, lo que tienen tipos como Roca es que en la parte financiera está jugando a full y debe estar ganando guita, está ganando guita con el petróleo también, y la parte del acero es donde no le conviene, o sea, pero... Ayer hubo, a ver, para hablar un poquito de la fragilidad laboral y económica que implica un programa de apertura que también conlleva apertura económica. Ayer hubo adelantamiento de vacaciones, suspensiones. ¿En dónde? Adelantamiento de la parada técnica en Acindar. Precisamente en el sector acerero. Algo que, según dicen los dirigentes sindicales de la zona, no había ocurrido en la historia que hubiera tan baja capacidad instalada en la industria acerera. Están al 50%. Para ser más concretos, son los que hacen los hierros del 8, del 10 y del 12, con los que hace la construcción, las columnas, y se usan. Trabajan, pues, son proveedores de la construcción, sobre todo, exactamente. Muy monopólico en lo suyo, ¿no? La construcción está en serios problemas, porque no hay obra pública. Y además... Y creo que el gobierno trata de activarla justamente con esto, intentando traer más barato algunos insumos para ver si de esa manera reactiva algo. Yo no creo que funcione. Lo cual no estaría tan mal si las importaciones fueran para traer más baratos algunos insumos, bienes de capital. Sí. Ok, pero lo que está pasando es que está entrando el acero chino, no está entrando el producto que fabrican estas mismas empresas. También hubo despidos en Cargill. Sí. Cargill, no Aceites Pepito. Cargill, la gran empresa alimenticia, la empresa alimenticia más grande del mundo, que produce en la Argentina además una buena parte, exporta muchos alimentos y aceites, sobre todo en el sector del norte de Rosario, ¿no? Despidos, no tampoco de operarios, despidos de gerentes, de jefes de área, de administrativos, de analistas, de jefes de planta. ¿Y por qué se produce este despido? Porque vienen bajando los precios internacionales de los alimentos. Cargill está en una reestructuración global, con despidos a nivel global. En otra circunstancia, con mayor defensa o protección de los intereses nacionales, de la industria nacional, inclusive del sector agro, no habría habido estos despidos. Cargill hubiera esperado para hacer esta reestructuración en la Argentina. Ahora puede hacerla. Necesita hacerla, porque hubo apertura económica. También hubo despidos en un cierre de planta en Natura, Avon. Sí. Avon cerró 250 empleados, ¿no? Cosméticos. Casi 300 empleados. ¿Y esto tiene que ver con la apertura de que van a empezar a entrar otros cosméticos? También, no. En este caso, por ejemplo, Avon, en realidad Natura, porque Natura es dueña de Avon, venía con una reestructuración logística en todo el Cono Sur, Brasil, Chile, creo, y se venía de la Argentina. Lo venían demorando. Cerrar una planta logística para concentrar las operaciones en otra de las plantas de logística.
Bueno, vieron esta oportunidad para ajustar vía empleo otras fragilidades económicas que en general están provocadas por un programa económico de apertura. Y creo que ahí hay que leer en todo caso en qué contexto es que el gobierno, o Milei, en el discurso de aniversario dice: ahora vamos por una verdadera reforma laboral. ¿Cuál es la verdadera reforma laboral? Mirá, ¿es la misma que frenó la justicia, que venía colada? Es una mezcla del DNU 7030 de diciembre del año pasado, por ejemplo, y esto además coincide con algo que el coloquio de IDEA le había pedido al gobierno como nueva o verdadera reforma laboral, y que está también en un proyecto de la Cámara de Diputados de la diputada de la Libertad Avanza, Romina Díez, que es tocar el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, una reforma que se hizo en el año 2009, proyecto de ley de Héctor Recalde, para que estuviera prohibido que los trabajadores individualmente aceptaran empeorar sus condiciones de trabajo por debajo de lo que indica un convenio colectivo. Bien, eso ya era ley, era el artículo 12 del contrato. El artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo dice actualmente, aunque se pongan de acuerdo las partes en el lugar de trabajo, vos no podés cambiar tus condiciones de trabajo por debajo de lo que dice el convenio colectivo. No podés renunciar a derechos. Esto para proteger al trabajador frente al apriete de aceptar que te aumente la jornada de trabajo, te bajen el salario, ¿no? ¿Qué dice tanto lo que propuso IDEA, el proyecto de Romina Díez, como el DNU 7030? De ahora en más, igualdad de condiciones, son iguales, vos podés renunciar a derechos. Eso por decir algo que es un poco más profundo, vamos a decir, más verdadero, que lo que se aprobó en la ley Bases, que no produjo los efectos esperados. Acá lo dijimos muchas veces. El gobierno planteó que con la reforma laboral, con el fondo de cese laboral, esta nueva indemnización, iba a generar empleo. Sí iba a generar empleo. Nosotros sabemos que el empleo se genera por el crecimiento, por la expansión de la actividad económica, por el crecimiento del consumo, por un programa económico expansivo. Bueno, tenemos un programa económico recesivo. Para bajar la inflación no se va a crear empleo por más que la reforma laboral le baje los costos a los empresarios al máximo. Eso no genera empleo. El gobierno tenía que mostrar algunos resultados de la reforma laboral aprobada y esos resultados no están. Entonces va por esta otra cosa. Ahora plantea, bueno, ahora vamos por un poco más. Me parece a mí, dándole la razón al G6, a las cámaras empresarias más grandes con mayor poder en la Argentina, que están discutiendo, en el fondo, otra cosa con el gobierno. Están discutiendo beneficios. Están discutiendo cerrame, poner una barrera arancelaria a no se la levantes a aquel, subime las retenciones, bajame las retenciones, liberame la importación de productos chinos para tecnología, en el caso de Mercado Libre, las tecnológicas. ¿Vieron lo que sucedió ayer? Que fue un gran anuncio, que se levantaron las importaciones para el shipping, con beneficios para Mercado Libre, en la competencia con Amazon. Digo, cada uno de los sectores está discutiendo otra cosa con el gobierno. Están discutiendo beneficios, la suya. La de cada uno. Y además los sectores no piden todo lo mismo. No piden todo lo mismo. Claro. El gobierno le estaría diciendo ahora a los empresarios, bueno, ahora te voy a dar la verdadera reforma laboral, la que me pediste antes y todavía no se consiguió. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para poder lograr eso? Bueno, algún tipo de aval en el diálogo social de las centrales sindicales. Aval que a esta altura estoy convencido no va a conseguir. Bueno, bien por la CGT, amigo. Gracias, Ota. Un placer. Nos vemos prontamente. Segurola y Habana. La ventanilla del bondi del lado del sol. ¿Qué más nos queda? No, para quédate. El señor Maturroso, que tiene su propio contenido, quiere que Ota se quede. Le dijo quédate y lo hizo sentar. Sí, porque se está charlando mucho en la red social, la ex red social del Pajarito. Bien, ya no hay Pajarito. Sobre los nuevos productos. Que ahora pueden llegar con Mercado Libre. Bien, a ver. Mal que les pese algunas. Sí. Mal que les pese algunas. Al entramado productivo nacional, pero bueno. Algunas loquitas. Atención. Sí. ¿Lo tenés para verlo? ¿Ya? A ver. Uno es el termo Stanley, el famoso. El que lo usan los streamers, ¿ubicás?
Sí, sí. Que es el vaso con la pajilla. Ah, no, eso No no el lo termo. conozco. El vaso con la Me pajilla. encantaría tener uno. A mí también. ¿Es Tengo el de- ¿Es un vaso con pajita? Tengo el Lumilagro. Yo tengo ese lo compré cuando fui a cosa en el free shop. Ah, bueno, nos vamos sacando las caretas. Mirá qué careta que sos, Pitu Salvatierra. Que además tiene todos los props para ponerle, le colgás un ganchito, le colgás un llaverito. Me interesa ver porque aparte es muy alevosa la diferencia de precios. Sí, a mí no me queda claro, y con estas plataformas para mí es lo que hay que mirar, si el precio final que está mostrando Mercado Libre para estos productos importados o Sí. de afuera, Es el que vos vas a ¿incluye pagar. impuestos o no incluye Ah. impuestos? Antes, el ¿Tenemos un vaso... problema de las imágenes o no? Porque el señor Rosu está pidiendo como si... No, pero te lo cuento yo. Un termo Stanley, te pido. Antes el vaso, el vaso térmico Stanley Sí. de Adventure Quencher, Sí. 250 lucas. A la mierda, ¿cómo vas a comprarte un vaso por 250 lucas? Es un ¿Ese vaso que te compraste térmico. vos? No, pero Sí. yo lo pagué barato si lo pagué en el free shop. Lo bueno. Esto me interesa mucho. Perdónenme, chicos, pero... Lo pagué con la tarjeta, con el impuesto país, pero después me lo devolvieron. Ahí apareció. Ahí está, el vaso Stanley. Ahí te pasé otro de otros precios que me interesa. Vaso Stanley, 250 lucas. Son ese. Ese es el que usa mi amiga... ¿No te acordás un nombre así que tan amiga no es, boludo? No es tan amiga. Lola La Torre. Lola La Torre. Ah. Lola La Torre. No, mi amiga que yo laburé con ella toda la primera mitad de año. Tiene ese... ¿No vas a laburar más? No, ya no laburo más. Queda tranquilo que ya... bueno, y hoy estaría 89. En Mercado Libre. Lucas. No puede ser. ¿No puede? No puede ser. ¿Por qué no? Para Solo vos- solo el shipping vale eso. O sea, solo traerlo en barco desde otro país vale eso. No, realmente me parece que o Mercado Libre está subsidiando estos productos para bajar el precio, para competir con nadie, porque la verdad que no tiene competencia ¿Qué en es esto. una Amazon publicidad? todavía no está, pero si lo que está haciendo el gobierno es abrir el shipping o permitir importaciones Sí. con reducción de impuestos, etcétera, Sí. como desbloqueando los productos del extranjero, eso permitiría que otras plataformas como Amazon también compitan con Mercado Libre. Capaz lo que está haciendo Mercado Libre es subsidiar Un algunos de dumping. estos precios, y además me parece que ahí no está el precio final, me parece que ahí ¿Vos decís no que están- si pones la tarjeta al final te llega otra cosa? Yo creo que si haces 2 clics más te va a decir cuál es el precio final, que ese es el precio promocionado. ¿Decís que me están y capaz baiteando? son 2. Te están baiteando, amigo. Perdón, Qué bueno, ¿eh? hay alguien que sabe. Pará. Pero ¿eso es una captura de Twitter o vos lo sacaste de Mercado Libre y hiciste la perdón, que Mirá, Te pida la me fuente. ofende. No vengas a cuestionar el Me trabajo ofende. de Te pida tu la fuente. compañero. Perdón que te pida la Pará, fuente. que te respetamos, no vengas a cuestionar a nuestro compañero que tampoco. ofendés Pará un mi poco. periodismo. No, esto La es... seriedad del trabajo de Bueno, Matu Esto Russo, es viejo. Twitter. Bueno, bien. Yo voy, La a verdad, me tratar- agarraste. yo voy a buscar el vaso Stanley y le voy a hacer todos los clics. Pero pará. ¿Y podemos ir a la PlayStation? ¿Tenés la PlayStation? También. Porque yo juego mucho a la Play. La tenías a boludo. un palo 500 y ahora, ese llega gratis mañana, y ahora la compra internacional 650, supuestamente. Igual Sí. hay algunas personas que están investigando logro bien ver, y, por ejemplo, la yo PlayStation no es logro ver a ahí. 600, en realidad ahora está 800, 900 está. Ah. Porque no le contaron bien el IVA, no le contaron las cosas, Lo que hay como dice, varias Claro, cositas. los impuestos. Pero dice que no. Sony. Está bien, bueno, pero eso fue una primera imagen. Al Ok. rato se dieron cuenta que habían pifiado el número y lo modificaron. Ah, menos mal que, mira, No alguien que podía. sabe y alguien que está actualizado. Es no fundamental. podía ser. No Bueno, podía igual ser. 800 es mucho más barato que Sí, un pero- palo 500. Pero no me parece que ese es el precio final. A ver, recién lo decíamos con el tema del acero chino, ¿no? Sí. ¿Por qué el acero chino llega tan rápido y tan barato a toda Latinoamérica y la industria acerera latinoamericana y argentina corre riesgo de desaparecer por el acero chino? China durante 25 años subsidió la producción de acero, Sí. estoqueándose, produciendo mucho más de lo que podía Ah. producir, además subsidiando el precio, además haciéndolo mover con barcos chinos, con el shipping barato, digamos, con el transporte barato, y eso, bueno, no podés competir con eso. No es que no puede competir la Argentina porque tiene una industria atrasada y demasiado protegida. Estados Unidos no puede competir. Estados Unidos no puede competir con ese Claro. acero, Europa no puede competir con ese acero, de hecho tiene barreras arancelarias muy altas a los productos chinos. Imagínate Tierra del Fuego versus Sony, no sé si esto está, si la PlayStation, no estoy muy al tanto, se produce en China,
Pero imagínate esos productos que se ensamblan, Claro, acá se le en ponen tierra- los transistores, es como una radio, ¿no? Es prácticamente imposible competir con productos industriales, manufacturados en China, pero no en la Argentina, en cualquier industria. Lo que está haciendo la apertura económica, esta apertura económica Indiscriminada. que tiene como único objetivo bajar los precios en la Argentina, lo que se lleva puesto, de verdad es el industricidio. Esto no es Sí. un chiste. Esto que creo que Mercado Libre, digamos, está planteando como una suerte de beneficio para la compra Y para del el consumo consumidor lo es, argentino, Ota. está bien, está subsidiando productos Bueno, importados para destruir la industria Te nacional. quiero decir que yo acabo de entrar al vasito Stanley Sí, que estaba de dos- 120 lucas, que decía 120 lucas. No, 250. Ahora está en 120. Este de 250, si entras a verlo ahora, está en 120. Pero la International o la de acá. Mirá, uno que se parece a ese. Es el mismo, es el mismo. Digo, si es compra internacional o es el que ya se vendía acá en Argentina. Ah, bueno, no sé, boludo. No. Compañeros, les recomiendo mucho YouTube, mucho tutorial de YouTube para comprar Bueno, pará, en Mercado estaba Libre. 120, el vasito de Lola Latorre. Sí. Escuchá lo que 120. Carola Gil. Entré a darle muchos clics. Clic, 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 clic. Ya me da miedo el próximo clic porque llegó a Purchase, comprarme un vasito purchase. Stanley a 120 lucas, me mato. No paro, no cambió el precio, ¿eh? Ya falta poner comprar y dice 120. Bueno, Ok. No le voy a dar comprar, mi amigo. Apuesto a que si le das comprar te aparecen No, hacelo los vos. impuestos. No, yo no lo voy a hacer. de ninguna manera. Probemos a ver qué pasa. No voy a gastar Pero si 120 puedes lucas cancelar en un la compra a vasito. los 10 minutos, cancelar la compra. Hacelo vos. No. Pero te das cuenta, le están tirando la bronca a los propios funcionarios con que no tienen que irse de vacaciones al extranjero, Sí. mientras están promocionando que todo el pueblo argentino compre productos importados y sin impuestos o con impuestos a través de Mercado Libre del extranjero. A mí la verdad que no me cierra esta fragilidad inestable o fragilidad Sí. estable o estabilidad frágil del programa económico. Ahora, yo te hago una pregunta. El vasito Stanley, vos te vas a Estados Unidos, ahí, en tierra norteamericana, ¿te sale $80? Yo supongo que sí, pero tenés que No, irte hasta boludo. allá. Pero no sé si te sale $80 allá un vaso térmico. La gente no es tan tarada. Pero es el Stanley. No sé. Bueno, muy bien, se terminó este programa.